That's our Vice President from Americas, Tobias L. Buenos días. Jorge Rivera, el director nacional. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Este programa básicamente lo consideramos parte de la formación técnica y parte de la formación que requiere todo estudiante hoy día en el Perú de ser bilingüe. Yo hoy día el bilingüe es una necesidad, ya es un commodity. Y básicamente la formación que tienen nuestros estudiantes a nivel nacional ha permitido que muchos de ellos trabajen hoy día en el extranjero. Calculamos un 5% más o menos de los últimos 5 años. Esperemos que después de Sanaco podamos tener algunos días. Solamente agradecerles por su presentación, hemos quedado complacidos con la presentación, Mónica, muchas gracias. Tobias, thank you for your coming to Peru, thank you for your presence and for the presentation. We believe that Sanaco has a lot to do here with the seminary. We will have to see the bad one to determine the future that we have come together. Gran placer para mí de participar en este lanzamiento del proyecto piloto que está entre la empresa finlandesa Sanaco y Senati. Y también muchas gracias por organizar este evento para todos nosotros y con su equipo. El Perú es y sigue siendo un partenario socio importante para Finlandia. Como hemos trabajado unos 50 años, celebramos este año 50 años de relaciones diplomáticas. Y en este tiempo hemos ya ejecutado muchos programas y proyectos en el marco de la cooperación para el desarrollo, con educación, marco de educación. Hemos tenido especialistas finlandeses en visitas en Lima, tenemos intercambio con el Ministerio de Educación y entidades de educación. Yo estoy muy contento que ahora contamos con el Senati dentro de esta cooperación. También tenemos nuevos componentes en el sector de educación, como son nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje. Y yo estoy convencido que los actores finlandeses, como la empresa Sanaco, tienen sus competencias para desarrollar todo este tipo de cooperación, tienen soluciones de más alta calidad pueden brindar a Senati también. Y por supuesto, este trabajo hay que hacerlo conjuntamente con las entidades peruanas y con las empresas finlandesas y ver cuáles son los componentes conjuntos. Creo que Finlandia brinda justamente buenas prácticas y muchos sectores de la educación al sistema educativo peruano, o hacer nuevas cadenas de valor a partir de las competencias y a partir de profesores y los estudiantes también. Necesitamos en la educación y en la formación profesional y en la innovación de talentos y recursos humanos. Se dice que la educación y el desarrollo mano en mano. Se necesitan las capacidades muy útiles. Y también en el futuro hay que tener más competencias, hay que tener una buena política de futuro para las autoridades. He visto que en el Perú se está diciendo un plan nacional de desarrollo industrial que creo muy útil para adelantar un poco y modernizar y hacer esfuerzos en este sector de formación profesional. Mostrar que los principios que tenemos en Finlandia, como tener una educación igualitaria y tenemos una educación de alta calidad.
independientemente de la origen de los niños, hay que su origen étnico, su edad o su lugar de residencia, tenemos las oportunidades similares a todos los niños y niñas. Veo que esto es puesto repartida a todos también en el Perú. Y como tenemos cambios continuos técnicamente en los métodos de formación, en Finlandia se ha mirado en el nivel del Ministerio de Educación nuevos desafíos como tenemos. Si piensa que hay que tener un desarrollo sostenible, hay que tener economía verde, hay que tener tecnología digital, y por eso el Ministerio ha establecido una comisión para el aprendizaje digital que se está estudiando nuevos métodos, y también una nueva estrategia para la inteligencia que se están elaborando en Finlandia. Y todo esto, como tenemos una marca Finlandia, que la educación es una parte de esta marca, hemos pensado que es muy útil tener su internacionalización y también la exportación. Y por eso empresas como Sanaco es muy importante. Este proyecto que está entre Senaty y Sanaco es un pequeño pero importante paso en esta dirección, nueva dirección. Muchas gracias, embajador. Cualquier país para que se desarrolle requiere una industria. Puede ser una industria didáctica, educación, industria dura. Se requieren recursos, pero todos tienen recursos humanos, todos. Siempre he sido convencido de que todos los seres humanos son iguales. En Senaty tenemos una tarea, aparte de la formación técnica, una tarea de mucha inclusión social. Hemos tenido casos de mucha pobreza en Senaty, pero digamos con muchas ganas, siempre hemos entendido que la pobreza no es un óbice para estudiar. Incluso los proyectos que tenemos, y queremos hacer una pequeña presentación para que todos conozcan qué es Senaty, cómo se formó. Vamos a cumplir 52 años. Hemos empezado la formación, hoy día tenemos 145 estudiantes en tecnología ambiental. Van a prepararse en todo lo que son estudios de suelos, en medio ambiente, todo lo que son gases, ver aguas residuales, ver todo lo que son producción más limpia. Nos renovamos mucho. Siempre, como pudimos en nuestra primera conversación, requerimos el aporte de estas un poco de todo lo que es el intelecto, la experiencia. Si alguien lo hizo, ya no tenemos que inventar nada, solo queremos tomar las mejores prácticas para tener un buen producto y tener una mejor sociedad. Tenemos 64 carreras y cada carrera tiene un plan de equipamiento. Tenemos máquinas de coser, tenemos talleres de costura, tenemos talleres de soldadura, estamos desarrollando cursos técnicos en maquinaria pesada y tenemos próximos a desarrollar un curso que es artesano, cursos muy cortos. Por ejemplo, en Chimbote, que es para productos hidrobiológicos, es todo lo que es exportación de... Precisamente, señor embajador, uno de los proyectos alcanzado al fondo finlandés, luego de las aguas ambientales, el otro vinculado al tema de joyería en Huancavelica, que como ha explicado el director, es un lugar muy pobre, ¿no? Pero con mucho potencial artesanal, con la finalidad de servir de vitrina tecnológica para el mercado industrial. Estamos en una campaña muy fuerte, por ejemplo, con todas las empresas que tienen que ver con automatización industrial, espacio para que sea una plataforma tecnológica de cara a los mercados que quieren atender. Creo que en el Perú justamente los números de estudiantes y egresados que tienen es fabuloso. Creo que la fuerza del Perú justamente está basada en que es una población muy joven, recursos humanos, y yo estoy un poco envidioso como en Finlandia tenemos la población que está más vieja que Perú, y por eso creo que el futuro es muy positivo, muy prometedor en Perú, y por eso nosotros tenemos también interés de contribuir a este desarrollo, y partenarios importantes como Alemania. Usted dijo que justamente es una nación con mucha tecnología avanzada,
también en Finlandia tenemos relaciones muy estrechas con Alemania. Como usted ha mencionado, de estos sectores y este centro de tecnología ambientales, es el tema que nos interesa mucho. Ya tenemos en el Perú un programa regional sobre una alianza de energía renovable y ambiental, que dentro de este programa tenemos unos proyectos pilotos que se ejecutan en los países de la comunidad andina. Y gracias también a esta propuesta había dos proyectos, he visto hemos recibido proyectos en la joyería y también para los instructores en la energía, en la eficiencia de energía. Sí. Y vamos a, por supuesto, estudiar estas propuestas de nuestro fondo local que tenemos en la embajada. Y yo estoy muy positivo a un poco estrechar nuestras relaciones, y como no sé, quizás Heidi ha dicho que tenemos una visita de viceministra del Ministerio de Educación de Finlandia a finales de este mes, y creo que sería muy importante, útil de tener un encuentro acá en Senati también. Nosotros encantados de recibirla. En la mañana conversé con el presidente del Senati, él está fuera del país hoy día, me encargó darles el saludo y agradecerles su presencia el día de hoy. Pero sí, yo creo que con todo gusto, si la viceministra tiene un tiempo, nos gustaría mucho que pueda un poco visitarnos para que vea un poco qué es lo que hacemos, y que obviamente ver cómo también podríamos, así como hemos hecho con Sanaco, ver alguna otra posibilidad. Queremos que esto sea un poco el inicio, ¿no? Sí, Y ahí creo que supuesto. Heidi nos puede ayudar. Sí, por supuesto. Sí. Management, do you get government funding or is it the students that pay admission fee? We have both. Senati is a private institution. We receive from the government just greetings, Okay. nothing else. Okay. We have, however, we receive from all the industrial enterprises. We receive close to 30% of our income. 70% of the rest we have to make like our own. We sell courses, we sell programs. But of course, many times the rates that we charge to the students in Lima for the same career is different. But in Huancavelica we charge 50% that. Otherwise they won't pay it. You have exchange programs of exchange with some countries, or how many students doing this kind of activity? Not today so big. Well, in fact, we have some internship with Brazil, but it's just for young weeks of some technical competition, some technical courses. But no, when it comes to the situation that the student can have a season in another institution. But we are aiming to do that. We also want to have the students in the last cycles, before they end the studies. We would like to have the one season in Brazil, or maybe some teacher coming from Senai, and they make all the same education adapted to the curricula. Because it's expensive. It's very expensive. Just for you to have an idea, with Senai we have some agreement. And we have to send a student for the World Skill competition. That cost us for a student close to $7,000 per 10 days. And we pay everything. Desde los años 70, Suiza becaba a estudiantes de América del Sur. Habían estudiantes de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Paraguay. Eran estudiantes que venían con todos los gastos pagados. Tenemos una residencia para estudiantes. En inglés, que es un idioma, lengua franca que se utiliza poco en todas partes del mundo, y también en Finlandia, donde creo que en nuestro sistema de educación es el inglés el lengua más importante, que todos los
los niños ya que comienzan a estudiar inglés. Por eso, como Finlandia es un pequeño país, necesita enlaces y contactos con el resto del mundo. Y justamente hemos utilizado la capacitación en inglés para que los estudiantes puedan viajar, estudiar y también que las universidades y institutos, escuelas en Finlandia puedan recibir a los extranjeros. Creo que en este sentido es muy útil de tener esta capacitación para ir más allá de los países vecinos. Como usted, es muy natural como el castellano es un idioma muy importante en el mundo. Por supuesto, hay población, cientos de millones que tienen su idioma nativo es castellano, pero justamente para ir más allá de esta área en Europa, como en los países nórdicos, Finlandia, es justamente como se hace con ayuda de intercambios en inglés. Es en este sentido que este proyecto es muy útil también.